Para comenzar a escribir. Teresa Alzate Yepes. Nutricionista dietista. Docente titular Universidad de Antioquia, Colombia. Investigadora invitada a Universidad de Valencia, España. Magíster. Educación, doctorado en educación. El escribir es una actividad fundamental en el ejercicio de cualquier profesión, no solo para presentar trabajos, informes, proyectos, sino para divulgar el conocimiento generado o el transferido. Porque estamos convencidos de que a escribir se aprende escribiendo, como a tocar piano se aprende tocándolo, pero no a la loca sino con método. Se vuelve indispensable conocer una forma expedita de escribir, y para ello es bueno contar con truquitos, orientaciones o pasos que escritores avezados han probado y de los cuales hoy podemos tomarnos para intentar construir nuestro propio método, el que nos sea más funcional dadas nuestras necesidades, condiciones, limitantes y estilo. Este artículo solo busca brindar algunas pautas que faciliten el paulatino progreso de aquellos que se atrevan a mejorar su comunicación escrita. A grandes rasgos puede decirse que un buen texto escrito es producto de 3 etapas fundamentales: preescribir, escribir y reescribir. La preescritura incluye 4 fases: acopio de ideas, generación de ideas, organización y documentación. Cada una de ellas es de vital importancia para la siguiente. Acopio de ideas. Corresponde a un paso dentro de una fase conocida comúnmente como preescritura. Este paso consiste en allegar o recoger las ideas, consideradas insumos o materias primas, si se me permite la expresión, sin las que puede surgir un escrito. Existen múltiples maneras de acopiar las ideas para producir un escrito, las 3 siguientes son las más conocidas. 1. Lista de ideas. Se refiere a listar todo lo que se le ocurra sobre el tema elegido. 2. Racimo asociativo. Consiste en construir un esquema con base en similitudes de las ideas acerca del tema. 3. El flujo de la escritura. Es la escritura libre y espontánea de todo lo que surja acerca del tema, sin tener en cuenta la calidad de lo escrito. Generación de ideas. Es la producción de nuevas ideas a partir de las obtenidas en el paso anterior. Esta generación se produce al establecer asociaciones o relaciones entre aquellas. Las principales relaciones son: 1. Asociación por analogía. Corresponde a la forma, así como y. 2. Asociación por sentido contrario. Corresponde a la forma, aún en el caso de que. 3. Asociación de causa. Esta situación se debe a. 4. Asociación de consecuencia. Sí, entonces. 5. Asociación de procedencia. Nos es familiar esta figura. Anteriormente ocurría. 6. Relación de sucesión. De seguir esta situación podría ocurrir. 7. Relación de generalización. Algunos niños tienen problemas alimentarios. Todos los niños tienen dificultades para su crecimiento. 8. Relación de ejemplificación. Algunas veces se frena el crecimiento, incluso. 9. Búsqueda de tipologías. Los niños desnutridos tienen bajo rendimiento académico. 10. Búsqueda de experiencia personal. Respecto a esta situación tan delicada, conozco un caso en el que 11. Experiencia de autoridades. Se ha investigado mucho al respecto, es más, el reconocido pensador planteó. Organización de ideas. Organización de ideas en un escrito. Consiste en ubicar las ideas principales, derivar de ellas las secundarias y posteriormente las que se posibiliten a partir de estas, lo que favorece una escritura fluida y coherente. Apunta a construir razonamientos y desarrollar tesis coherentes. Es dar una direccionalidad al escrito. Para ello hay que tener en cuenta que existen técnicas de clasificación que incluyen N-clase. Conjunto de elementos con propiedades comunes en relaciones. De inclusión, de exclusión, de intersección. 1. El mapa conceptual. Es un esquema gráfico que pone de manifiesto en un papel las relaciones entre las ideas, con un criterio de jerarquía, es decir, las ideas más importantes se ubican hacia el centro y las secundarias, hacia la periferia. Su construcción es muy simple.
En el centro de una hoja se escribe el título o tema del escrito. Se releen las ideas recogidas en la lista desordenada, en el racimo asociativo o en el flujo de escritura, y se dividen en grandes grupos, por afinidad. Se escriben esas ideas principales o categorías alrededor del núcleo central o tema. En cada categoría se construyen las subcategorías y en ellas se escriben las ideas que le correspondan. 3.2. El esquema. Una vez reunidas y organizadas las ideas y seleccionadas las más importantes, tenemos un mapa o una lista ordenada de categorías. Ese esquema se deriva de ellos. Presenta las ideas siguiendo un orden y una jerarquía, en otras palabras, se eligen las ideas o temas grandes, globales, más genéricos, de primer nivel, y posteriormente a ellas se le designan las ideas de segundo nivel o aquellas que describan o discriminen la idea mayor. A cada bloque de ideas le corresponde una porción del esquema. El esquema tiene gran similitud con una tabla de contenido de un libro, o un índice. La diferencia está en que el primero es provisional, es una hipótesis del texto que se quiere escribir, en tanto que el segundo, es la organización definitiva del texto. Ejemplo. Introducción. A. 1. A. B. 2. A. B. C. B. 1. A. B. C. 2. 3. Esquemas organizativos previamente establecidos. Algunos escritos tienen definida su estructura y ello permite obviar las etapas preliminares de la preescritura, acopio y generación de ideas. Por ejemplo, escribir un informe de investigación o experimento implica generalmente abordar el siguiente recorrido. Síntesis de la investigación. Descripción del problema. Descripción de la metodología utilizada. Descripción y análisis de los resultados. Evaluación de los resultados. Conclusiones. Bibliografía. La documentación. Es el enriquecimiento de los conocimientos e ideas propias con otros elementos. La documentación cumple dos funciones. La primera, recopilar informaciones relativas al tema, tales como hechos, datos, opiniones, vivencias, entre otros. Y la segunda, generar nuevas ideas a partir de las primeras. Esta fase implica leer textos generales sobre el tema para tener una mediana ubicación respecto a él. Hacer una lista de elementos que se necesita investigar o buscar información sobre el tema. Buscar fuentes bibliográficas o información de fuentes primarias. Leer las fuentes y tomar apuntes sintéticos. Reunir las ideas propias y reorganizarlas con la información recogida. Dada la importancia de tomar buenos apuntes, vale la pena señalar aquí los principios que rigen esta actividad. Redactar apuntes autosuficientes, es decir, que permitan reconstruir el contenido del texto. Construir las notas buscando dar la estructura al documento. Pueden usarse convenciones, flechas, cuadros sinópticos, dibujos u otros artificios. Parafrasear el texto, o lo que es lo mismo, decirlo en nuestras propias palabras. Usar frases u oraciones completas, con el significado que interesa. Establecer clara diferencia entre los comentarios propios y las informaciones del texto. Referenciar muy bien el texto. Autor, título, editorial, ciudad, año, páginas. La escritura. Una vez cumplida esta labor de preescritura, podemos entregarnos a la escritura formal del texto. La base de ella es el párrafo, su mínima unidad de información completa. En otras palabras, el texto puede tener al menos un número de párrafos igual al número de ideas incluidas en el esquema. Los párrafos pueden ser de varias clases. Párrafos de enumeración. Permiten ubicar al lector en el contenido del párrafo en la organización del texto. Pueden ser de tres tipos. El primero es de recuento, a modo de: existen 3 factores causales de este tipo de anemia. El primero, el segundo, y el tercero. También existe el modelo de síntesis. En él se anticipa de manera sucinta lo que se va a decir más adelante, como en el siguiente caso. Son muchos los problemas presentados con los anabólicos en los gimnasios. Lo que sigue o sintetiza lo que le precede, así por ejemplo, las razones por las que los jóvenes rechazan algunos alimentos y gustan de otros, son bien simpáticas. Unos. Otros.
Los de más allá, aún los más clásicos. Párrafos de secuencia. Son típicos en artículos que incluyen pasos o instrucciones operativas para resolver un asunto. Párrafos de comparación o contraste. Someten a comparación dos elementos o situaciones y en su desarrollo incluyen las descripciones contrapuestas, a manera de paralelo. Independientes, es decir, primero la descripción de una y luego de la otra. Párrafos de desarrollo de un concepto. Contienen una idea principal que luego es reafirmada mediante ejemplos o argumentaciones. Párrafos de enunciado-solución. Plantea y en el mismo párrafo resuelve un problema. Por ejemplo, en vacaciones los niños escolares en su gran mayoría pierden peso. Esto es debido fundamentalmente al incremento en el ejercicio y a la dispersión en la atención de los padres. Para evitar este grave problema sería muy conveniente que párrafos de causa-efecto. Presentan una situación o acontecimiento y después, las razones que lo causaron, o a la inversa, primero las causas y luego los efectos. Párrafos introductorios. Deben ser atractivos y eficaces para cautivar a que el lector siga leyendo sobre el tema. Hay de varios tipos. Introducción-síntesis. Introducción con anécdota. Introducción con breves afirmaciones. Introducción, cita. Introducción, interrogante. Introducción, analogía. Párrafos de conclusión. Debe dejar un buen recuerdo y un mensaje que resuma el sentido del texto, en toda su plenitud. Puede haber conclusión, síntesis, conclusión con anécdota. Conclusión con breves afirmaciones. Conclusión, cita. Conclusión, interrogante. Conclusión, analogía. La postescritura, también llamada reescritura, significa revisar el texto para hacerlo más claro para el lector, buscar un lenguaje sencillo y fluido, además de enlazar mejor las frases, cambiar el orden de las palabras, eliminar aquellas que se consideren superfluas, y hacer las transformaciones que sean necesarias para garantizar la claridad y lecturabilidad del texto. Bibliografía. Serafini, María Teresa. ¿Cómo se escribe? Instrumentos Paidós. Barcelona. Primera. Reimpresión. 1996. 367 páginas. Bibliografía de referencia. Hacia la competencia escritural. La escritura como proceso, los procesos de la escritura. Hacia la producción interactiva de los sentidos. Fabio Jurado Valencia y Guillermo Bustamante Zamudio. Santa Fe de Bogotá. Magisterio. 1997. Álvaro Díaz. Aproximación al texto escrito. Medellín, Universidad de Antioquia. 1995. Elementos para la comprensión y producción de un texto escrito, Gobernación de Antioquia. Espacios para la creación y la crítica literaria. Medellín. 1998, Elementos de composición y puntuación. Paula Goring Grotius. Guía para elaboración de tesis y escritos técnicos. Medellín, Universidad de Antioquia. 1986. Editorial Universidad de Antioquia. Normas de presentación. Medios y mensajes. Medellín, 1998. Géneros textuales. El texto argumentativo. El ensayo, Díaz R. Álvaro. La argumentación escrita. Santa Fe de Bogotá. Impreandes Presencia Sociedad Anónima 1996, el texto divulgativo, narrativo, Álvaro Díaz R. Aproximación al texto escrito. Medellín, Universidad de Antioquia. 1995. El texto descriptivo, Serafini, María Teresa. Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. Barcelona. Ediciones Paidós. 1993. El texto expositivo. Serafini, María Teresa. Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. Barcelona. Ediciones Paidós. 1993. Escritos introductorios a la redacción, ensayo. Expresivos, escritos informativos referenciales. Resumen, toma de notas, la relación y la investigación.
Escritos creativos. Serafini, María Teresa. Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. Barcelona. Ediciones Paidós. 1993. Estilo periodístico, Yarce, Jorge y María Fernanda Chaparro. El arte de escribir. Educar cultural recreativa. 1994. Serafini, María Teresa. ¿Cómo se escribe? Barcelona. Instrumentos Paidós, 1996. Casani, Daniel. Didáctica de los procesos de composición. Medellín, 1999. SECAP. Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello. Manual para la planeación, el diseño y la producción de libros de texto. Santa Fe de Bogotá. Gente Nueva Editorial. 1995. Pontificia Universidad Javeriana. Módulo básico de escritura. RCL Medellín, 1998.